sistema cinematográfico o la narrativa cinematográfica construye su propia literatura. Hay un juego de tiempo, hay un flashback, por ejemplo. Flashback es que la película, como vimos al principio, está jugando con el espectador, es decir, está volviendo al tiempo pasado, al tiempo presente. Entonces, ahí encontramos una estructura literaria. El otro aspecto de la película del cine es que son características que tienen que ver con las emociones. Por eso es tan difícil a veces hablar de una película, porque todo el mundo la ve de forma distinta. Porque la película no son razones, son emociones. Mira lo último, en la película casi un 80% hay un juego de tiempo, de espacio, de pasiones, ¿sí? Y a lo último, en la película empieza a jugar un poco el suspenso, que es lo que agarra al espectador, y que hay una característica muy propia del cine norteamericano. A veces puede el cine francés, del cine alemán. Es un cine lento, un cine pensado, es un cine, por ejemplo, donde la puesta en escena teatral es muy importante. Aquí juega mucho el asunto de las emociones. Entonces, sí quería como plantear esa diferencia en esta película. Otro aspecto importante que también quiero resaltar es que la película plantea las formas de ver el mundo, ¿no? Vemos ahí un conflicto a mi ver muy interesante, en la medida que hay un personaje que tiene todo un mundo de la vida, que es el que colecciona las orquídeas, el campesino, que tiene todo un conocimiento y no es una persona preparada, sino que tiene un conocimiento del mundo de la vida, por todas las circunstancias, pues como la narra la película. Está la escritora, que trata de hacer una especie de ejercicio científico para tratar de descubrir cuál es la dinámica o el asunto de las orquídeas, y está el personaje, el guionista, que quiere vender su guion para hacer una película. Entonces miren que son dos concepciones totalmente distintas sobre una sola intencionalidad, ¿cierto? Que es el asunto de descubrir que son las orquídeas. Entonces son tres puntos de vista totalmente distintos que se cruzan en la realidad de la película. El primer punto de vista es un punto de vista de un saber, como dije ahora, un mundo filosófico, un mundo de la vida, para usar el término de Husserl. El segundo es un elemento científico, ¿no? Trata de investigar un poco, es el ejercicio como la escritora que intenta volver lo científico una cuestión literaria. En ese segundo aspecto yo creo que es muy importante destacar lo que dice él, es a propósito de qué es la filosofía. Dice que la ciencia es una referencia, la filosofía es un plano, es decir, es un plano que no tiene territorio. Que a mí me da mucha dificultad pronunciar este concepto, ¿cómo es? Se desterritorializa, casi como lo digo. Sí, exactamente. Entonces, la película juega con esos escenarios. El cine no es un territorio, el cine son territorios. Ahí no juega lo objetivo y lo subjetivo. Ahí son los territorios de las pasiones, de las emociones. Por eso la parte científica ahí se disuelve y pasa a la parte de las emociones. Mire que la película termina, bueno, hay unos comienzos, hay un punto de partida, pero no sabemos cómo va a ser el punto de llegada. Y es una característica de hoy de pensar el cine, digámoslo así, en un efecto totalmente filosófico. Lo que hace el cine es romper el logos céntrico de la filosofía. Mire, uno ve qué es alma y qué es materia. Hay unos sabemos que hay ahí, que es una característica muy propia de la filosofía. El cine rompe con esa característica a partir de las emociones.
a partir de las, para usar un poco el término deleuziano, de Gilles Deleuze, rizomáticas, raíces que van saliendo por todas partes. El cine es una característica rizomática, pero de igual forma el cine es una característica, para usar un poco la tecnología inicial, y me disculpe que tuviese mucho de eso, que es uno de mis filósofos que yo trabajo para mi tesis doctoral, es líneas de fuga. El cine son líneas de fuga, o sea, nada está establecido. Y la película, creo que lo debo reconocer, pero no la había visto. La propuesta era que yo venía después de la película y yo quiero ver la película porque a mí me interesa también leer las emociones del espectador. Yo tengo un cineclub aquí en la Autónoma con mis estudiantes, y así yo la película yo ya la había visto muchas veces, yo la veo con ellos y me gusta mucho observar sus impresiones, sus emociones, cómo les fue, cómo les pareció, y también hace parte porque el cine es una correlación de emociones y como es obra de líneas de fuga. Entonces, me parece que este asunto de ver el cine, yo lo dije, lo planteo en algunas secciones, en algunas charlas. El cine se descubre en el siglo XIX, se inventa en el siglo XIX, se legitima en el siglo XX y se está descubriendo en el siglo XXI. Se está descubriendo en el siglo XXI. Además, pues, de todas esas características mediáticas que me parecen muy importantes, pero el cine se está descubriendo mucho en el siglo XXI. O sea, se está viendo como una forma de ver el mundo en otro sentido. Es una gran herramienta, no solamente una herramienta pedagógica, sino una herramienta de análisis filosófico, que es un poco complicado, pero es un ejercicio, digámoslo así, que empieza uno a ver el mundo de otras formas. Es más, casi que puedo plantear que el cine, en estos elementos que estamos viendo hoy, ha develado cosas que la historia ha ocultado. Entonces me parece que utilizar el cine como una herramienta no solamente técnica o temática, sino filosófica, es una buena caja, para usar un poco el término Foucaultiano, es una excelente caja de herramientas, porque uno va cogiendo la herramienta, la que más le guste, la que más le interesa, y va armando, de acuerdo a su perspectiva, a sus deseos, a su característica, va armando un poco esa narrativa. Por eso el cine no es una lectura, sino una diversidad de lecturas, porque lo que hace el cine es jugar con las emociones, con las emociones de uno. El cine es un pasión de emociones, y todo es posible ahí. Entonces, me parece pues que en este ejercicio estético, que es un ejercicio estético, confluyen muchos elementos importantes que vale la pena utilizarlos en la película de hoy. A medida pues que iba viendo la película, andaba tomando notica, porque la verdad la película, lo confieso, para mí fue una sorpresa, ¿verdad? Porque por lo que veo es una película antigua, ¿no? Porque con este no sé. estaba muy joven, tiene cabello todavía. No puedo, estoy grabando esto. Aparece un personaje que sí no pude entender. John Malkovich. Míralo allá. ¿Ven? John Malkovich aparece ahí al principio como el director, también está muy joven. John Malkovich hizo una gran película, la recomiendo. ¿Quién es John Malkovich? Así se llama la película. ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere John Malkovich? Parece que es un actor excelente. Entonces no sé esa parte ahí qué significa, qué es el juego ahí. La película, ¿cierto? La película empieza en el set de grabación de una película que se llama Quiere ser John Malkovich. Ah, claro. Quiere ser John Malkovich es una película también de Spike Jonze, el director, y de Charlie Kaufman, el guionista. Charlie Kaufman es uno de los personajes que actualmente revoluciona el cine con este tipo de guiones. Les recomiendo que se vean Quiere ser John Malkovich. Es una película que le propone al cine un metalenguaje impresionante, igual que esta, y ustedes ven que, por ejemplo, el personaje principal que hace Nicolas Cage es Kaufman. Entonces
Entonces el guionista juega además con su propia personalidad, la desdobla en dos personajes y además le dedica la película a Kaufman. Entonces él mismo se dedica a su película, es todo un metalenguaje, un juego con el personaje realmente impresionante. Además, Charlie Kaufman lo vamos a poder ver en el ciclo de la cátedra de cine, además dirigiendo una película maravillosa que se llama Cinecdoque Nueva York. Ya la pudimos ver en el campus universitario hace algunos días y les invito a que tengan la programación de la cátedra y se la puedan ver, que es una película también impresionante. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta en relación. Uno ve una película de estas y sacar reflexiones inmediatas es muy difícil. O sea, uno también se puede quedar hasta semanas pensando, como a mí me ha pasado, pensando en la película. Varias veces y a medida que pasa el tiempo no la he encontrado mucho. Por eso es muy difícil, la tenemos muy fresca, las imágenes están dando vueltas en el cerebro y entonces a veces es muy difícil. Pero bueno, ¿tienen alguna pregunta? A mí me parece que es un buen ejercicio. Yo hago un reconocimiento muy importante. Yo creo que la primera universidad que empezó a trabajar en el tema del cine, creo que fue el articulado a los programas de los pregrados. Yo, si mal no tengo entendido, fue la Buenaventura. Yo recuerdo que yo hice con algunas salidas un poco de tiempo acá. Y me pareció acá muy sorprendente que estén vinculando hoy el cine con una reflexión transversal alrededor de las diferentes carreras y disciplinas. Parece que es un buen ejercicio, como lo dije ahorita. El cine apenas está escribiendo. Y pues hubo una época en que hubo muy buen cine. Obviamente en épocas pasadas, en los 70, 80, 90. Pero yo creo que hoy se está yendo más cine que antes. Por el mercado negro de la piratería, que es una ventaja. ¿Qué decir? Porque disculpa no es que esté haciendo agresión a la ignorancia o contra los autores. Pero a veces el mercado, es decir, los monopolios generan, cuando hay tanto monopolio, aparecen los monopolios que es el mercado negro, y eso ha permitido ver películas que inclusive no han llegado a la ciudad y nunca van a llegar, por ejemplo, y eso nos permite ver algún material interesante que los monopolios del cine nunca muestran, o por obvias razones ir al cine ahora es realmente costoso, porque no ha acompañado, y etcétera, etcétera. Entonces me parece que ahora hay buen material cinematográfico para ver, ya no solamente en la salita de cine, sino en la casa, porque yo no cambio el teatro de cine, me parece que es la ritualidad más linda que uno puede ir a un cine, al teatro, toda cualquier parte de un cine. Pero yo creo que hay buen elemento, buen material de trabajo que nos puede servir para esta transversalidad. A veces nosotros los académicos empezamos a hablar de conceptos raros, abstractos, transversalidad, interdisciplinariedad, y los volvemos muy absolutos. Cuando uno hace estos ejercicios con los estudiantes y trabaja a partir de las emociones, ahí verdaderamente es donde se rompe esa transversalidad, donde prácticamente se da la transversalidad. Cuando uno habla de las emociones, qué película tan chévere, ya lo que pasó, cómo relaciono esto con mi vida, o con mi vida académica, con mi rollo. Bueno, hay un poco de eventos pasionales que es muy difícil llevarlos a un discurso estrictamente científico, racional o lógico. El cine rompe con la lógica. Yo creo que el cine rompe con la lógica, porque el cine son, para ayudar un poco el término herenciano, el cine es bloques en movimiento, bloques en movimiento. No es un texto, sino que es un bloque en movimiento, ¿cierto? Donde rompe con la, como dije ahora, con esa lógica cartesiana del principio y el fin. Entonces me parece que al modo de ver se hizo una buena selección de la película, pues ahora hay un poco de narrativa encontradas ahí, y obviamente hay una narrativa muy propia de la estética cinematográfica.
cinematográfica norteamericana. A mí, por ejemplo, me parece, ya hemos ya la última ocasión para hablar con ustedes, que una película como esta, por ejemplo, que estuvo nominada a unos Óscares, claro que los Óscares tienen sin cuidado, Amor, por ejemplo, con Amor, película francesa, me parece muy extraño que en esta época haya una película de esas, sobre todo cuando no hay tanto mercado del cine. Es una película lenta, una película con una propuesta teatral estética bellísima y que tenga tanto impacto en la gente que el común, que no tiene intencionalidad de llevar buen cine o que quieren calentar y que la película haya gustado. Me parece que es un gran logro porque esa narrativa de esa película es una narrativa muy clásica de los años 70 y 80 y tal vez hasta 50, donde los personajes son fríos, son diálogos, hay silencios eternos, otra estética, obviamente, otra estética del mundo que no es propiamente la estética norteamericana. Yo siempre lo he dicho, las películas norteamericanas saben contar muy bien sus historias, tanto que a mí no agarra la gente. Lo vimos al último, lo que se llama la estética, el código del suspenso, que había un poquito de gente dormida, yo me di cuenta. Y cuando ya empezó el asunto de la acción, la gente no despertó, ¿qué va a pasar aquí? Lo van a matar, fuego, ese es el sí, son emociones sin necesidad de violencia. Para aprender de cine, primero hay que desaprender los conceptos. Desaprender. Quitarse uno de los conceptos, sentarse, apasionarse con las películas. Así de sencillo. Bueno, esa es mi apreciación del material. Quiero agradecerles a todo el equipo de trabajo. Bueno, y a ustedes. Bueno, y la realidad la película la disfruté mucho. Muchas gracias.